Entre 2 priistas y 2 panistas elegirán al candidato de la oposición. Será Xóchitl Gálvez. El proceso es una farsa, me dice Jorge Luis Preciado. El presidente López Obrador acusa violencia política en su contra. Rescatan a 7 personas atrapadas en un elevador del IMSS. La balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y más. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarme. Buenas noches, México. Comenzamos con este noticiero. Ya hay humo blanco en la oposición, hay humo blanco en el PRI-PAN-PRD. Ya definieron a los 4 que avanzarán a la siguiente etapa para elegir al candidato o candidata de la oposición. En este caso son Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Sí, 2 priistas y 2 panistas, los que avanzaron a la siguiente etapa después de reunir 150,000 firmas en por lo menos 17 estados. Fíjese cómo estuvo. En la mañana se había dicho que iban a ser 7 los que avanzaban a la siguiente ronda porque 7 habían reunido más de 150,000 firmas. Solo que había un candado. Esas 150,000 firmas las debían de reunir en por lo menos 17 entidades, que es lo que no cumplieron ni Silvano Aureoles, ni Miguel Ángel Mancera, ni Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que los 3 exgobernadores, ex jefe de gobierno en el caso de Mancera, quedaron fuera de la contienda. Así anunciaron a los que sí avanzaron. En orden alfabético, las siguientes personas pasarán a la siguiente etapa de este ejercicio. Santiago Krill Miranda. Enrique de la Madrid Cordero. Xóchitl Gálvez Ruiz. Beatriz Paredes Rangel. Y mire, pues obviamente ya hay inconformidad de los que no avanzaron. Le voy a leer unos tweets de Miguel Ángel Mancera y se los voy a poner en pantalla para que los vea, porque pues los 2 perredistas, llama la atención que 2 perredistas hayan quedado fuera de la contienda, el PRD borrado completamente de esta contienda presidencial, de esta contienda por la candidatura de la presidencia. Vamos a ver a continuación qué es lo que dice Miguel Ángel Mancera. Después del anuncio de registro de 195,575 simpatías por nuestra parte, dentro del procedimiento marcado por el Frente Amplio por México, a 15 minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa, nos excluyen de continuar en el proceso. Dejo clara mi inconformidad independientemente de lo que resulte. El daño no es a la persona, es al proyecto. Lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión. Es lo que dice Miguel Ángel Mancera y vamos a ver si Silvano Aureoles ya reaccionó. Hace 15 minutos vamos a escuchar a Silvano Aureoles. Formados de la decisión que tomó el comité organizador para la construcción del Frente Amplio por México. Como hombre de leyes, de instituciones y de palabra, lo respeto, pero no lo comparto. Y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias. Por lo pronto, las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto a las 13 horas en el municipio de Marabatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador porque no conocemos con qué criterios, con qué elementos. La decisión que ha tomado el comité deja muchas dudas y eso
pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país. Pero no nos desanimemos, esto apenas comienza, vendrán muchas cosas más. Vamos para adelante, esta es solamente una batalla, no la guerra. Muchas gracias. Es lo que dice Silvano Aureoles Conejo, también rechaza pues el haber sido excluido, así como Mancera. También Francisco García Cabeza de Vaca ya publicó una reacción, porque primero él había dicho que se había bajado, pero ya después reconoció que en realidad pues fue excluido, fue dejado fuera porque no alcanzó las firmas necesarias. Vamos a ver qué es lo que dice, parte de lo que dice. Amigas y amigos, quiero agradecer a las y los ciudadanos de todos los estados del país quienes nos brindaron su apoyo en la recolección de las firmas para poder ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Muy en especial a mis paisanos de Tamaulipas, donde rebasamos por mucho todas las expectativas, así como a mi familia, a mi esposa Mariana, a mis hijas, a mis hijos que siempre estuvieron conmigo. Todo mi reconocimiento a los voluntarios que dedicaron su tiempo y esfuerzo para la recaudación de firmas. Gracias a esto, logramos el apoyo de más de 195,000 mexicanas y mexicanos. Esto a pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto por parte de un gobierno autoritario que ocupa las instituciones y la justicia. Bueno, ya esto es más de choro de Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, una cosa es lo que están argumentando los que no avanzaron en esta etapa y otra cosa es lo que dice Jorge Luis Preciado. Vamos a escucharlo. Lo entrevisté para lalista.com. Mañana puede ver la entrevista en la lista, la-lista.com. Jorge Luis Preciado dice que todo está arreglado, que este proceso es una farsa. Lo está diciendo uno de los que compitió por la candidatura presidencial, por este cargo que está en disputa, que no le llaman así, obviamente le llaman representante del Frente Amplio por México, pero a final de cuentas es la candidatura presidencial de la oposición. Escuche lo que dice Jorge Luis Preciado, es solo un avance de lo que va a leer mañana en lalista.com. Dice que le dijo Marco Cortés, dirigente del PAN, que ya todo está arreglado, que la candidata será Xóchitl Gálvez. Pues cuando hice el reclamo, lo que se nos planteó fue pues porque de todos que para qué ya le hacía el cuento, pues, ¿verdad? Que ya iba a quedar Xóchitl de candidata, que iban a pasar 6 o 7 ahorita para el jueves, y ya el 14 iban a rasurar a 4, entonces finalmente iba a llegar Beatriz Paredes, Xóchitl y Krill a la final del día 3, y ya el día 3 Xóchitl iba a ser la candidata. Entonces, bueno, si ya tienen todo definido, pues ¿para qué estamos haciendo esta farsa, no? Pues desígnenla y ya. Entonces, obviamente no les gustó mi posicionamiento, pero bueno, pues a mí no, yo siempre he dicho lo que pienso y creo que es lamentable lo que está sucediendo. ¿Quién te dijo todo esto de que Xóchitl iba a ser la candidata? El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, el miércoles pasado en su oficina me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Así va a ser, ya no podemos hacer nada, pues ya ni para qué le movemos, ¿no? Él no ha salido a decir nada después de lo que dijiste. Esto confirmaría tus dichos. No, pues él no dice nada porque, pues, ¿qué tiene que decir? No que niegue lo que va a pasar, porque además va a pasar. O sea, dijéramos, si pues, sucediera algo distinto, pues otro gallo cantara, pero pues lamentablemente lo que te acabo de decir lo vas a confirmar en los próximos días. Y por supuesto, pues yo no voy a ser parte de esa farsa, ni ando buscando chamba ni nada, por eso renuncié al Partido Acción Nacional, para que no se piense que estoy haciendo esto porque me van a dar alguna pluri o una senaduría o cualquier cosa. La verdad es que yo afortunadamente tengo de qué vivir desde hace muchos años y bueno, yo ya conmigo yo pinté mi raya. Por supuesto que me voy por las causales legales que implican buscar que el proceso se anule porque no me respetaron mis registros. Eso en lo que respecta a la oposición, y vamos a ver sobre Morena. Ya faltan pocos días para definir, la próxima semana, para ser precisos, van a definir cuáles serán las encuestas, las casas encuestadoras que levantarán estas 4 encuestas espejo a la que hará Morena. Morena hará una y las casas encuestadoras harán otras que serán en total 5 encuestas para definir al candidato o candidata presidencial.
Hay detalles sobre esta encuesta que nos da Marcelo Ebrard este día. La parte medular de la encuesta que nos parecen son más relevantes es que tienes una boleta, o le llamaron ticket, pero es una hojita circular en donde tienes el nombre de cada uno de nosotros. Y ahí tú pones el que tú prefieres. Ese es el 75% del resultado. Si quien gana la encuesta, pues ya gana. Ahí van a ir casa por casa. La muestra es por vivienda. Es como la que hace el INEGI. Tocas la casa y si te abren las respuestas, si no te pasas a la siguiente. ¿La pregunta está definida ahí, de esta boleta? ¿Cómo va a ser? O sea, todavía no nos la da a conocer Morena, pero pues va a ser seguramente a quien prefieres. Trae la foto, el nombre de ustedes de manera circular. ¿Por qué circular entonces? Para evitar que el orden alfabético operaría en mi favor, nada más. En cambio, circularmente, pues más o menos es como una mesa redonda, no hay cabecera. Y en más sobre política, en alusión a las medidas que el INE le impuso por instrucción del Tribunal Electoral por probable violencia política de género por sus dichos contra Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó si no hay violencia, si no hay violación de género en su contra, si no hay violencia política en su contra. Dice, tras los dichos, vamos a escuchar al presidente. Esto que está diciendo es básicamente no entender qué es la violencia política en razón de género, que se comete exclusivamente contra las mujeres, que se comete exclusivamente por ser mujeres, es no entenderlo, pero bueno, el presidente parece que no lo entiende, ni su esposa, porque su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ya salió a apoyarlo y a preguntar en redes si la violencia política de género solo se sanciona de hombres a mujeres y no de hombres a hombres, por ejemplo. Ahora resulta que la víctima es el presidente López Obrador. También una pregunta. Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? O sea, pero bueno. En noticias de los estados, fíjese usted lo que pasó. La avería de un elevador en el Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova provocó que 7 personas quedaran atrapadas por más de 3 horas. Protección Civil del municipio informó que fue cerca de las 8:30 de la mañana que recibieron el reporte, por lo que el personal de la dependencia y bomberos acudieron para tratar junto a personal del hospital de rescatar a las personas que quedaron varadas entre 2 pisos de la Torre B. La representación del IMSS en Coahuila confirmó los hechos e informó que se activó el protocolo de la unidad interna de protección civil del hospital, a donde también acudieron técnicos de la empresa encargada del mantenimiento de los ascensores. Los técnicos maniobraron para que las 7 personas, 3 derechohabientes y 4 de sus familiares, fueran extraídas ilesas. Se hizo una valoración médica descartando cualquier lesión. El IMSS en Coahuila añadió que se suspendió el servicio del elevador para desarrollar trabajos correctivos por parte de la empresa proveedora. Faltaba más. Bueno, esto nos recuerda lo que pasó en otro IMSS, donde murió una niña, y aquí, afortunadamente, pues todos salieron ilesos, pero 7 personas atrapadas en un elevador del IMSS. México armado, sálvese quien pueda, la sección de seguridad. Hoy le hablamos solamente de una balacera, nada más, de una balacera en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Se trata de una persecución entre policías municipales de Nezahualcóyotl, de Estado de México, y 3 sujetos en la Terminal 2. Son hechos que ocurrieron la madrugada de este miércoles. Hay 2 detenidos y 2 personas heridas. En un comunicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron, le decía, durante la madrugada de este miércoles, cuando los policías mexiquenses que perseguían a un vehículo ingresaron a las inmediaciones del aeropuerto. La persecución inició luego de que los policías le marcaron el alto a los 3 sujetos que iban a bordo de un vehículo. Sin embargo, estos se dieron a la fuga. Dentro del aeropuerto capitalino, las autoridades mexiquenses se enfrentaron con armas de fuego a los pasajeros del automóvil. Los reportes periodísticos indican que en el tiroteo, 2 de los tripulantes
resultaron heridos. Tras los hechos, elementos de seguridad del aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Auxiliar, brindaron apoyo médico a las personas lesionadas. Es lo que pasa hasta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los administradores del aeropuerto puntualizaron que no hubo afectaciones o riesgos de seguridad para los usuarios. Bueno, nada más una balacera en la plena madrugada. Gracias por acompañarme. Yo soy Gustavo Sánchez. Suscríbase a mi canal, dele clic en la campanita, suscríbase por favor, hágame el favor de estar cada semana con nosotros en esto que se llama Buenas Noches México. Lo espero el próximo miércoles por la noche. Buenas noches, México.